Él es el que hace posible todas estas cosas. Amén. Solo Él lo hace posible, así que yo quiero agradecer al Señor que me haya tenido en su agenda para encontrarme en esta tarde, en este lugar y poder compartir con cada uno de ustedes unas reflexiones que son muy importantes para la vida. Veo que todos los que se encuentran son en su gran mayoría adolescentes, algunos ya jóvenes, y qué bueno es saber que Dios tiene en su palabra un mensaje para nosotros en cualquier etapa de la vida, bien sea para la niñez, para la adolescencia, para la juventud, para la madurez, aún hasta para la vejez. En su palabra Dios tiene un mensaje para nosotros. Así que doy gracias nuevamente al Señor, aprecio mucho el pastor Jovi, quien me ha extendido la invitación para estar en estos días y estar en esta tarde compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Creo que los que estamos aquí somos los que Dios quiere bendecir y ministrar a través de la palabra. Aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Así que no se preocupe por el que no está. Ahora usted debe preocuparse por usted que sí está y preocuparse de absorber al máximo todo lo que Dios quiere comunicarle, transmitirle, decirle a través de su santa y gloriosa palabra. Creo que Dios está muy, pero muy interesado en la vida de cada uno de ustedes. Esta mañana, mientras estaba meditando para compartir con ustedes la palabra, mientras estaba orando, me vino una pregunta: ¿con cuál motivación estás aquí? ¿Cuál es la motivación por la cual estás aquí en esta hora? Creo que Dios va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros, es de acuerdo a la motivación que tengamos. Es decir, Dios no va a hacer más de lo que usted y yo le permitamos que Él haga. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, pero Él va a respetarnos y va a hacerlo en la medida en que usted y yo dejemos que Él lo haga. Espero entonces que todos tengan una gran motivación, espero que todos estén tan deseosos como lo estoy yo de que Dios en esta tarde ministre de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria. Para esto les voy a invitar a que vayamos al primer capítulo del libro de los Proverbios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Proverbios, ahí en el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 8. De ahí vamos a partir desde ese versículo 8, porque allí hay un mensaje muy especial. Les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas allí. Este es un mensaje de Dios para los adolescentes, para los jóvenes, y me impresiona muchísimo el contenido de este capítulo 1 y el versículo 8 en adelante. Así que permítame leer el versículo 8 nada más, y entonces luego vamos a continuar sucesivamente a través de la exposición, trabajando todo el capítulo 1. Así dice el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Les voy a invitar a que inclinen su rostro un momentico. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Eso es la oración. Es un monólogo donde usted y yo hablamos con Dios. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde, porque nos has traído. Algunos hasta inclusive llegamos a pensar y a acariciar la idea de que no íbamos a venir por algún motivo, pero aquí estamos. Nos has traído, nos has dado la oportunidad de estar aquí en esta tarde. Te damos gracias, Dios,
porque has hecho posible que estemos aquí para que tú hagas en nosotros lo que tú quieres. Deseamos, Señor, en este momento que tú nos des a cada uno de nosotros ese deseo, ese anhelo de que tú hagas la obra que tú quieres hacer en cada uno. Espíritu Santo, te estamos suplicando que en esta primera reflexión que vamos a tener a la luz de tu palabra, tú seas dándonos la suficiente luz para poder ver y entender con claridad las verdades contenidas en tu palabra. No permitas, Dios, que nada nos distraiga, no permitas que nada nos robe la atención en este momento. Ayúdanos a estar como María, que nos podemos sentar a tus pies para oír tu palabra, oír tu voz. Dios, yo bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta tarde. Te pido que no nos permitas salir de este lugar hasta que no hayas hecho en nosotros lo que tú has pensado y te has propuesto hacer. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta primera reflexión voy a hablarles de un tema que he titulado Lo que debe saber el adolescente y joven. Lo que debe saber. Hay 4 verdades que cada uno de nosotros debemos saber, y esto desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica. Usted se estará preguntando, ¿cuáles son esas 4 verdades que yo debo saber? Bien. Quiero decirles, mis queridos muchachos, en esta tarde que hay un fenómeno social que preocupa a la familia, que preocupa al mundo y que preocupa a la iglesia. ¿Cuál es ese fenómeno? El fenómeno tiene que ver con adolescentes y con jóvenes. Déjenme, yo les explico cuál es el fenómeno. El fenómeno es sencillamente que al hacer un estudio de la adolescencia y la juventud, fue un estudio que se realizó, que se hizo. Ese estudio arrojó los siguientes resultados. El primer resultado que arrojó ese estudio que se hizo con adolescentes y jóvenes es que los adolescentes y jóvenes son presa fácil de la tecnología. Vivimos en un mundo donde hay mucha tecnología. Y se descubrió que los adolescentes y los jóvenes son una presa fácil de la tecnología, del mundo del internet, de las redes sociales, de las relaciones virtuales y de los juegos de computador. Es decir, se descubrió que si hay algo que está absorbiendo a los adolescentes, a los muchachos, hoy en la actualidad es precisamente la tecnología. Son los adolescentes quienes más ponen sus imágenes y sus fotografías y toda su información en sitios públicos para dársela a conocer. Lo segundo que arrojó el estudio fue lo siguiente, que son los adolescentes y jóvenes no solo presa fácil de la tecnología, sino también que son presa fácil de la provocación. ¿Cómo así que de la provocación? Déjeme, le explico. Se descubrió que a los jóvenes y a los adolescentes les gustan los tatuajes, los pendientes, los piercings, la moda de colores oscuros e intimidatorios. Se descubrió que los jóvenes casi que por naturaleza y los adolescentes les gusta todo lo que es extremo. Déjeme, le explico eso. Se descubrió que los jóvenes de hoy y los adolescentes de hoy están tomando medidas extremas que ponen en peligro su alma. Pero que no solamente toman medidas extremas, sino que practican deportes extremos, se sienten muy atraídos por practicar deportes extremos que no solamente lo extremo pone en peligro el alma humana, sino que ponen en peligro su vida y su salud. ¿Se da cuenta entonces
lo que arrojó este estudio tan importante que se realizó sobre adolescentes y jóvenes, que son presa fácil de la tecnología, que son presa fácil de la provocación, pero arrojó un tercer resultado. El tercer resultado que arrojó este estudio es que son los adolescentes y jóvenes presa fácil de las emociones extremas. Y por eso entonces hoy estamos encontrando que las estadísticas son preocupantes. Adolescentes y jóvenes, en su gran mayoría en el mundo, son consumidores de sustancias psicoactivas. Han caído en las redes de algo todavía mucho más peligroso, nuestros adolescentes y jóvenes, de los encuentros sexuales sin amor y sin compromiso alguno. Y a eso le sumamos que han caído en un estado de permisividad sexual, hasta tal punto que están aceptando, escuche bien, las diversas orientaciones sexuales que le plantea la sociedad en que vive. La situación del adolescente y joven en el mundo en que vivimos es verdaderamente aterrador. Esa es la realidad, es una situación bastante preocupante. Por eso comencé esta conferencia diciendo que hay un fenómeno social que preocupa. El estudio que se hizo arrojó lo cuarto, que les voy a explicar. Son los adolescentes y jóvenes influenciados por las pandillas urbanas. Hoy vamos a cualquier ciudad en el mundo y es un fenómeno las pandillas urbanas. Eso sucede en Colón, sucede en la capital, en la ciudad. Eso sucede en Colombia, donde vivo, en Medellín. Casi que prácticamente en cada esquina de los barrios o las barriadas en la ciudad de Medellín hay pandillas. Y existen las fronteras invisibles. No sé si ustedes han oído hablar en Colombia, que los jóvenes de esta barriada no pueden pasar a la otra barriada porque ahí hay un enfrentamiento y hay muertos. Se llaman las fronteras invisibles. Estamos viendo hoy que nuestros adolescentes y jóvenes están siendo presa fácil de ese problema que se llaman pandillas urbanas. Están muriendo muchos adolescentes y jóvenes. Por lo menos las estadísticas en la ciudad de Medellín son aterradoras. Eso fue lo que arrojó el estudio sobre el fenómeno que tiene que ver con adolescentes y jóvenes. Creo que entonces, mirando esa realidad que estamos viviendo en la actualidad, tenemos que volver la mirada a Dios y tenemos que mirar qué dice Dios en su palabra. Y yo encontré en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, encontré 4 verdades que van a ayudarnos muchísimo para poder sortear, para poder enfrentar lo que estamos viviendo en la actualidad. Porque yo sé que los muchachos que se encuentran aquí en esta tarde no quieren caer presos en el problema de la tecnología. Ustedes saben todo lo que está sucediendo. Ya allá en Medellín se habla hasta de estadísticas de adolescentes y jóvenes que van con su móvil en la mano, con su teléfono celular, y van hablando y se les olvida que hay vehículos que pasan a grandes velocidades y ya han habido accidentes tales donde han habido muertes inclusive, imagínense. Entonces el adolescente no puede ser una presa fácil de la tecnología, no debe ser controlado por la tecnología, sino más bien el adolescente controlar la tecnología, que es muy diferente. No puede ser presa fácil en ningún momento el adolescente de esas emociones extremas y caer cautivo por las sustancias psicoactivas o por los encuentros sexuales sin amor y compromiso. Creo que los jóvenes que están aquí y los adolescentes deben ser personas que no son controladas, sino que tienen el control de la situación. Y para eso tenemos que venir entonces al libro de los Proverbios, donde encuentro 4 grandes verdades que deseo rápidamente sembrar en el corazón de cada uno de ustedes. La primera verdad está en el versículo 8, que
hemos acabado de leer. Y voy a hablarles en esa primera parte de esta conferencia sobre la protección del adolescente. La protección del adolescente. La protección del joven. ¿Sabían ustedes que Dios está tan pero tan interesado en nuestro bienestar que Dios nos ha ofrecido a nosotros un entorno donde podamos estar protegidos? Mire lo que dice el versículo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Lo que está diciendo Dios a través del proverbista es que el propósito de Dios es darnos a nosotros un hogar, un papá y una mamá, y que ellos, como papá y mamá y el hogar que nos ofrecen, son ese entorno donde Dios nos ofrece protección. No crea que Dios nos dio el hogar que tenemos y los papás que tenemos sin propósito alguno. El propósito principal era protegernos, la protección. ¿Cómo somos protegidos? Miren ustedes las dos condiciones para ser protegidos, según las palabras del proverbista. Lo primero que debe hacer el muchacho es que debe oír la instrucción de su padre, porque el padre es un maestro. Ese es el papel que jugamos nosotros los padres de familia, especialmente el hombre. Él es el maestro de sus hijos. Pero luego dice, no desprecies la dirección de tu madre. La madre es una consejera. El papá enseña y la mamá aconseja. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque esta es prácticamente la alternativa que Dios le está ofreciendo al adolescente y joven. Piensen ustedes, si no tuviésemos un papá que nos enseña y una mamá que nos aconseja, ¿a dónde iríamos a parar nosotros? Porque estamos viendo hoy que muchos chicos no atienden el consejo de la madre, ni tampoco la dirección o la enseñanza del padre, y escuchan al amigo en el colegio, en la esquina, en la barriada, y ese muchacho no tiene nada que enseñarte ni aconsejarte. Y si te llegara a dar un consejo, entre comillas, no es el mejor. Y si te fuera a enseñar algo, no te estaría enseñando lo mejor, lo adecuado para tu vida. Y entonces, por eso Dios se adelanta a esa realidad en la vida humana y dice, Dios, le voy a dar un hogar, un papá y una mamá, y ahí lo voy a proteger. ¿Qué tal les parece el plan de Dios? A mí me encanta cuando vengo a este capítulo 1 del libro de los Proverbios y yo puedo entender que Dios ha planeado darnos a nosotros un hogar con papá y mamá para protegernos. Pero vuelvo y repito, la condición es hay que oír, hay que atender, hay que escuchar. ¿Cómo interpretamos nosotros los hijos en la adolescencia y en la juventud a los padres cuando nos enseñan y nos aconsejan? ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, hay algunos que dicen, no, es que mi mamá echa mucha cantaleta. Mi mamá es cansona a morir. Mi mamá a toda hora es un regaño, a toda hora es cantaleta, a toda hora. Mire cómo lo interpretamos. Y mi papá ni hablar, mi papá no hace sino dar órdenes. Él dice vaya y venga, haga y no haga. La vida de él es dar órdenes. Usted no ha entendido que lo que está haciendo su papá es que le está enseñando y su mamá le está aconsejando y que eso es porque Dios ha planeado. Es una alternativa divina para proteger tu vida. Porque Dios no quiere que tu vida se pierda, porque Dios no quiere el fracaso tuyo, porque Dios no quiere tu destrucción. Entonces Dios pone a esa mamá y ese papá y nos mete en un hogar. Protección. La primera verdad, muchachos, que ustedes deben hoy entender a la luz de las Escrituras es que ustedes
y yo somos tan bendecidos de saber que Dios nos ha dado un hogar, un papá y una mamá para nuestro bien, para nuestra protección. Necesitamos comenzar a madurar y no quedarnos pensando toda la vida, es que mi mamá no echa sino cantaleta y regaña y mi papá no da sino órdenes. Pero entienda, detrás de esas órdenes que para nosotros son solamente órdenes y detrás de esos consejos que para nosotros no son más que cantaleta, está Dios protegiéndonos. Yo ahora los años que tengo, que no son poquitos, yo le doy gracias a Dios. Yo no tuve un padre, yo soy hijo de madre soltera, solamente tuve mamá, ella fue papá y mamá a la vez. Y ella siempre estuvo ahí, lo que yo consideré que era cantaleta y eran órdenes. Hoy a mis años le doy gracias a Dios, porque si yo hice todo lo que hice mal en mi adolescencia y mi juventud, a pesar de los consejos, a pesar de la enseñanza, ¿qué hubiese pasado conmigo si no hubiese habido esa enseñanza y ese consejo? Entonces, jóvenes, eso es lo primero que debemos saber para poder enfrentar el fenómeno que estamos viviendo en la actualidad. Primero, los padres que Dios nos ha dado, nunca olvide esa verdad, son para protegernos, la protección del adolescente y joven. La segunda verdad que quería enseñarles a la luz de este capítulo 1 es los peligros. No solamente la protección. ¿Por qué Dios nos ofrece protección? Porque hay peligros. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿y cuáles son los peligros en realidad? ¿Sabe que el libro de los Proverbios nos plantea los peligros? Le voy a pedir el favor que se ubique conmigo rápidamente en ese precioso libro de los Proverbios. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 10. Hijo mío. Primero, oye, hijo mío, versículo 8, pero ahora en el versículo 10, hijo mío, otra vez, el padre tratando a su hijo con cariño, con amor, porque esa es nuestra responsabilidad, darle mucho cariño y amor a nuestros hijos. Y este padre es un padre muy amoroso. Míralo cómo le habla al hijo, le dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Nótense ustedes que lo que está planteando aquí el padre al hijo son los peligros. Por eso hemos hablado primero de la protección. Ahora vamos a hablar del peligro. Es que hay muchísimos peligros. ¿Por qué hay peligros? Le voy a explicar por qué, mis queridos muchachos, hay peligros. Primero, porque el adolescente y joven no quiere depender de los padres. Usted no ve que rápidamente uno llega a la adolescencia y ya uno no quiere depender de la mamá y del papá, uno quiere ser independiente. Mamá, yo ya tengo tantos años, papá, yo tengo tantos años. Tienes unos años, pero no los suficientes para dirigir tu vida. Todavía necesitas a tu mamá y a tu papá al lado. Y entonces ya quieres ser independiente. Ya quieres que se te trate como un adulto, pero no te comportas como tal. Tú estás exigiéndole a tu mamá que te trate como un adulto, no lo eres. Tampoco te comportas como tal. Y entonces es ahí donde está el peligro, que todavía no estás en condiciones de enfrentar las realidades de la vida y entonces te quieres independizar hasta tal punto que ya no quieres vivir bajo la autoridad de tus padres. Ya rechazas la autoridad, es decir, rechazas la autoridad que Dios le ha delegado a tu padre y a tu madre.
Quieres hacer lo que tú quieres, ir donde quieres, no quieres que nadie te controle. Peligro, peligro. No tienes todavía la experiencia de la vida. Muchachos, la vida le va enseñando a uno y es ahí donde uno va adquiriendo experiencia. Yo a mis 54 años todavía me he dado cuenta que tengo cosas por aprender. Algunos de ustedes pensarán, entonces usted nunca va a aprender. Sí, puede ser que eso me pase. Me he dado cuenta que la vida es una escuela donde uno todos los días aprende y aprende y aprende. La universidad de la vida, donde uno nunca deja de aprender y nunca se gradúa. Eso es la vida. Entonces uno ve a ese muchacho que no quiere encontrarse con la autoridad en su casa, que es mamá y papá. No se quiere sujetar. Quiere ir y quiere venir, quiere hacer y no quiere hacer lo que se le viene en gana. Peligro. Pero no quiere depender de los padres, no se quiere someter a los padres, pero mire lo que no quiere. No quiere perder la aceptación de grupo. Ya esto es ilógico. Él no quiere estar bajo la autoridad de mamá y papá y no quiere que ellos se metan en su vida. Yo quiero ser independiente. Pero hay algo que no quieren perder casi siempre los jóvenes y los adolescentes. No quieren perder lo que se le conoce como la aceptación de grupo. Porque siempre en los primeros años de la vida, en la adolescencia y en la juventud, nosotros estamos siempre haciendo parte de un grupo, bien sea en la escuela, bien sea en el colegio, bien sea en la universidad, y no queremos perder esa aceptación del grupo. Queremos ser aceptados, que todo el mundo esté con nosotros y nosotros podamos estar con todo el mundo. Y a veces inclusive hacemos cosas que no debemos hacer y todo por no perder la aceptación del grupo. Comenzamos a experimentar lo que se llama esa presión de grupo, donde el grupo comienza a presionarnos. Si usted no hace lo que nosotros le decimos, usted no puede hacer parte de nosotros. Si usted no va donde nosotros vamos, usted no puede hacer parte de nosotros. Si usted no piensa como nosotros pensamos, no puede hacer parte. Si no vive como nosotros vivimos y si no tiene una cosmovisión de la vida como la que nosotros tenemos, usted váyase a otro lado, no puede estar con nosotros. Yo viví esa presión de grupo. Fue por eso que a los 13 años probé la marihuana. Porque había un grupito ahí que todos ellos consumían marihuana y yo quería estar con ellos. No quería perder la asociación o la aceptación de grupo. Y ellos dijeron, bueno, si usted quiere estar con nosotros, también tiene que pegarle. Es decir, tiene que consumir. Y a los 13 años, triste y lamentablemente, consumí marihuana. Y ya después no vino la marihuana, sino que vinieron las pepas, las pastas, las rojas. Y ya a los 15 años ya tenía un arma en la cintura, porque todos mis compañeros tenían, mis compañeros, entre comillas, a los que uno llama disque amigos, entre comillas, ellos tenían armas. Entonces yo también quería estar con ellos y ser como ellos. Estoy hablando de peligros, muchachos, entendamos. Primero les hablé de la protección. Dios nos ha dado un hogar porque nos quiere proteger, porque hay peligros. Miren los peligros que plantea claramente el libro de los Proverbios. Esos peligros que nosotros enfrentamos a diario es con ese grupo en el que nos desenvolvemos, que nos incitan a la violencia, que nos incitan a conseguir dinero fácil, que nos incitan a practicar el sexo desviado, que nos incitan a consumir alcohol, a consumir drogas, etcétera, etcétera. Esa es la realidad que vivimos, queridos muchachos. La gran mayoría de drogadictos que tenemos en la actualidad fueron presa fácil de la presión del grupo. Ahí comenzó todo.
Esos alcohólicos que hoy vemos por las calles arrastrándose en la embriaguez, empezaron en su juventud o en su adolescencia el problema. Cuando uno viene a las páginas de la Biblia, uno se encuentra que jóvenes y adolescentes fueron incitados en la Biblia, que también fueron rodeados de peligro como ustedes y yo hoy. Yo todavía, a mis años, yo puedo percibir el peligro que me rodea. Si yo me descuido un poquitito, yo puedo también entrar a una cantina o me puedo parar en una esquina, consumir droga. El peligro ronda todo el tiempo. Son los adolescentes, sí, los que corren mucho más peligro, por supuesto, porque como vamos a ver en esta enseñanza, es una edad propicia para el enemigo hacer la obra en la vida de un ser humano. Cuando vengo a las páginas de la Biblia me encuentro con un muchacho llamado Amnón. ¿Quién era él? Él era hijo de David. Y él fue incitado por un amigo. Y quiero leer ese texto, quiero que lo leamos para que ustedes vean que lo que les estoy explicando es tan real como saber que estamos sentados aquí en esta tarde. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, es para que ustedes vean el proceso, cómo tan fácil una persona en su juventud, en su adolescencia, puede caer preso o ser presa fácil. En el capítulo 13, en el versículo 3 dice, y Amnón tenía un amigo. Me queda la duda, ¿hasta dónde de verdad era un amigo? Porque un amigo nunca nos va a incitar a hacer lo malo. Si es de verdad un amigo, nos va a incitar a hacer lo bueno. Dice, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y dice, y Jonadab era hombre muy astuto. No pierdan de vista ese término astuto. A veces uno no se alcanza a imaginar cuánta astucia tiene el compañerito en el colegio, con el que uno va y viene todo el tiempo. Dice la Biblia que era muy astuto. Dice, y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate. Miren ustedes cómo lo incitó a hacer algo que no estaba desde ningún punto de vista bien. Y ese es el peligro que tienes, muchacho, que tus compañeros te pueden incitar a hacer algo que no está bien y que puede echar a perder el resto de tu vida. Dice, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí algunas viandas, para que al verla yo coma de su mano. Y dice que se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. El muchacho no lo había pensado. Jamás lo había craneado de que él iba a hacer eso para hacer lo que le iba a hacer a su hermana Tamar. Pero hubo alguien que lo incitó, Jonadab. Muchachos, ese es el peligro en que usted y yo nos encontramos. Que nos encontramos muchas veces con un Jonadab que viene y nos vende una idea maquiavélica. Y eso puede ser el desastre de nuestra vida. Si usted sigue leyendo el pasaje, él hizo lo que le dijo Jonadab y terminó violando a su propia hermana. Y finalmente, haber violado a su propia hermana, lo hizo confrontarse con su propio hermano Absalón y su hermano Absalón lo mandó a asesinar. ¿Qué tal les parece? Todo por una idea maquiavélica
que le vendió un amigo, entre comillas, lo incitó a la violencia, lo incitó a cometer una violación. La violación es un acto violento. Pero uno sigue estudiando la Biblia y uno se encuentra con otro joven llamado Jefté. ¿Quién es ese muchacho llamado Jefté? Está registrado en el libro de los Jueces, en el capítulo 11, en el versículo 3. Resulta que Jefté sale huyendo de su casa, hay problemas en su casa, sus hermanos no lo quieren, su papá tampoco, y sale huyendo y se va a una tierra lejana. Y apenas llega a esa tierra lejana, él se junta con una pandilla. Eso es lo que dice la Biblia. Y esa gente con la que él se junta, lo incitan a robar. Es increíble esto, que la Biblia, que el Dios de los cielos se haya ocupado de contarnos esas historias de la vida real. Este muchacho se da la tarea de conseguir dinero fácil. Miren lo que dice el capítulo 11, versículo 3 de Jueces. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Cuando uno lee este texto, en otras versiones salían a cometer actos como robar, como atracar. ¿De qué está hablando el libro de los Proverbios? Mira lo que está hablando el libro de los Proverbios en el capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, es decir, para cometer actos de violencia. Dice, hallaremos riquezas de toda clase. Tengamos todos una bolsa, es decir, hagamos dinero fácil. Y ese es el peligro que tenemos, que hoy en cualquier parte del mundo nos venden la idea de cómo hacer dinero fácil y de cómo cometer actos violentos. ¿Saben lo que sucedió hace tan poco tiempo en Miami? Un muchacho, un hombre relativamente joven. ¿En qué momento le vendieron la idea? Es la pregunta. Y esa es la pregunta que yo le hago a ustedes, mis queridos adolescentes y jóvenes, en esta tarde. ¿Quién te ha vendido una idea maquiavélica? Hagas esto, hagas lo otro, no hay ningún problema, vas a hacer dinero, etcétera, etcétera. Este muchacho llegó el momento en que concretó lo que alguien quizá en un momento le vendió y lo incitó a hacer. Podríamos seguir hablando y mostrarles casos en la Biblia de jóvenes y adolescentes que fueron incitados a practicar el sexo desviado, de lo que les voy a explicar más tarde, que fueron incitados al consumo del alcohol inclusive, está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia. Era un ejemplo que Dios nos estaba dejando a nosotros para que entendamos la manera como el enemigo trabaja y opera para destruir al ser humano. De jóvenes, ya hay dos verdades que debemos saber. La primera es la protección del adolescente, y ya sabemos que son los padres los que Dios ha puesto un hogar para protegernos. Segundo, los peligros. Miren todos los peligros que hay. Hay muchísimos. Le voy a hacer una pregunta para pasar al tercer punto. ¿Habrá algún muchacho o alguna chica a quien alguien ya le vendió una idea maquiavélica? Tú puedes hacer esto. Y tú has estado ya maquinando en tu cabeza la posibilidad de que en algún momento lo vas a hacer. Joven, no lo hagas. Muchacho, no lo hagas. Puede ser tu destrucción. La tercera verdad que el libro de los Proverbios en el capítulo 1 nos enseña a los adolescentes y jóvenes tiene que ver con los problemas de personalidad del adolescente. Escuche eso, los problemas de personalidad del adolescente. Queda otra vez claro
en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, que la personalidad de un adolescente está en un proceso de formación. Queda otra vez claro que la personalidad de un joven todavía está en un proceso de formación, que todavía no tiene una personalidad definida. Eso está enseñado en el capítulo 1 de este precioso libro de los Proverbios. Si nosotros leyéramos lo que dice el texto sagrado, por favor ubíquense conmigo y leamos lo que dice el versículo 22. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta. Oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Como pueden darse cuenta, el versículo 22 habla de 3 clases de adolescentes y jóvenes. Hay 3 clases. Y resulta que las 3 clases de adolescentes y jóvenes tienen unas características muy, pero muy especiales. Y inequívocamente lo que está planteando el proverbista es que esos 3 clases de adolescentes y jóvenes tienen un problema de personalidad. Ya hemos visto la protección, ya hemos visto el peligro, pero ahora necesitamos hablar de el problema, necesitamos hablar de la personalidad. ¿Cuál es el problema de la personalidad de un adolescente y de un joven? Ahí está planteado. Es simple, es burlador y es insensato. 3 características. Déjeme, yo le doy una pequeña explicación de cada una de las características. Hablemos primero del adolescente simple. Este es por naturaleza ingenuo. Cuando uno va al texto, al original hebreo, porque ustedes saben que la Biblia originalmente no fue escrita en español, fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego. Cuando uno va a los originales, lo que está planteando el proverbista es que el adolescente simple es inexperto, es incauto, es inocente. En sencillas palabras, tiene mucha inmadurez. Muchachos, tenemos que aceptar esa realidad. Ustedes están viviendo esa etapa, ustedes por naturaleza son ingenuos, por naturaleza. Aunque estamos viviendo en una sociedad donde estamos viendo tantas cosas a través de la televisión, estamos viendo tantas cosas a través del cine, estamos leyendo tantas cosas a través de revistas y a través de diarios, que uno piensa que uno habla con un adolescente, con un joven, y él se cree que ya se las sabe todas. Y perdón, usted sabe mucho, pero no se las sabe todas. Y entonces por eso ahí está el problema. Le repito, el simple es por naturaleza ingenuo, es fácil de engañar, es inexperto, es fácil de desviar porque es inexperto, es incauto, todo lo cree y no todo se puede creer, es inocente, todavía necesita vivir mucho para poder entender muchas cosas de la vida. Y finalmente es inmaduro, no tiene todavía la madurez suficiente. Ese es el adolescente simple, pero luego viene el adolescente burlador, porque de eso está hablando el proverbista, que alza su voz en las plazas y se burla. Este es por naturaleza impulsivo, ese es el burlador, es impulsivo. Es insolente, a veces se pone grosero, es irrespetuoso, porque eso es parte de su naturaleza, es un adolescente. Para él a veces es tan fácil burlarse de todo y de todos. A veces hasta se burla de su mamá, mi mamá pobrecita.
Está caída del zarzo, mi mamá es del otro siglo. Se está burlando de su mamá. Él cree que él es un inteligente, sapientísimo, un iluminado, se la sabe todas ya. No, no hay que enseñarle nada. Perdón, estás equivocado. Estás equivocado. No es así. Estás en un proceso de formación, estás aprendiendo mucho, pero no lo sabes todo. Uno en la vida creo que nunca alcanza a saberlo todo. O por lo menos de eso me he dado cuenta yo. Yo todos los días me sorprendo, yo no sabía eso, yo no entendía eso. Imagínense. ¿Cómo va a creer que un muchacho de 14 años, de 15 años, de 18 años, que es la adolescencia mayor, va a saberlo todo? Imposible. Está en un proceso que es muy diferente. Entonces, está el adolescente simple, está el adolescente burlador, pero está el tercero, el adolescente insensato. Este es por naturaleza necio. Hay una necedad tremenda en el corazón de este adolescente insensato. Es falto de sentido común, no le pone sentido común. Por ejemplo, él no mide consecuencias. Él vive solo el momento, pero la vida no es un momento. Eso es lo que más daño hace en la vida de un adolescente y joven, que él vive el momento, pero él no mide las consecuencias. Insensato por naturaleza. Yo no medí las consecuencias a los 13 años, cuando por primera vez me puse un pucho de marihuana en la boca. No medí las consecuencias. ¿Se da cuenta? Yo estaba viviendo el momento. Yo fumé y seguí fumando hasta que me sentí todo chévere, todo bacano. Oh. Chévere, hermano, esto es bacano. Me sentía como flotando. Rico. Uy, uno se siente todo bacán y comencé hasta a hablar raro. ¿Se da cuenta? Yo no me di las consecuencias, que esa es una atadura para toda una vida. Yo conozco gente que desde la adolescencia comenzaron a consumir droga y murieron siendo drogadictos. Y la vida de ellos fue un problema. No midieron consecuencias. Conozco el caso muy de cerca de mi hermano, que juntos comenzamos a consumir marihuana, mi hermano Gabriel y yo. Mi hermano Gabriel fue asesinado porque se metió en negocios que no debía meterse. Lo asesinaron. Rápidamente perdió la vida. A los 22 años le cegaron la vida porque comenzó a hacer negocios de droga. Ya no solamente la consumía, sino que quería expender droga. Se le llama en Colombia microtráfico ahora, pero hace años atrás se le llamaba jíbaro, el que vendía droga en una esquina. No solamente se hacía en una esquina a consumir, sino a vender. Y lo asesinaron a mi hermano. Él no midió consecuencias. Porque ese es el adolescente que, ¿cómo es que dice el texto sagrado? Insensato, que él no tiene la capacidad de medir las consecuencias que eso va a traerle más adelante. Muchachos, no pierdan de vista esas tres verdades. Protección, peligro, el problema. Y el problema es de personalidad. Deja que tu papá y tu mamá te sigan ayudando para que se te forme tu personalidad. Y llegas a ser una persona con una personalidad madura, equilibrada, donde tú puedas tener control de tu vida y no que la vida te controle a ti. El cuarto y último punto que quería compartirles, basado en el libro de los Proverbios, y creo que este es un buen punto para tratar. Ya hemos visto entonces, así rápidamente, hemos visto en primer lugar la protección del adolescente y joven.
los peligros del adolescente, por supuesto también los peligros del joven. Ya hemos visto los problemas de personalidad del adolescente y joven. Finalmente vamos a hablar de la palabra de Dios y el adolescente. La palabra de Dios. Dios es muy bueno y yo lo digo por mí mismo, porque yo a los 18 años y medio tuve la dicha, la gran dicha de haberme confrontado con la palabra. Si no me hubiese confrontado con la palabra, si no hubiese conocido la palabra de Dios, yo no estaría aquí esta mañana, esta tarde. ¿Sabe dónde estaría? Estaría 7 metros bajo tierra, como mi hermano Gabriel. Habiéndome ido muy bien, estaría tras las rejas, pagando una condena quién sabe de cuántos años. Yéndome muy bien, estaría por las calles de Medellín, en harapos, convertido en una piltrafa humana, como he tenido que ver con dolor. Muchachos que fueron compañeros de estudio, que crecimos juntos, que estuvimos pasando esa etapa de la adolescencia. Cuando me encuentro con John Freddy, cuando me encuentro con William, ambos estudiamos juntos, crecimos juntos, pero ¿cómo andan ahora? En harapos, malolientes, convertidos en una piltrafa humana completamente. Y yo me he acercado a ellos para decirles, muchachos, mire, Dios todavía puede hacer algo en ustedes. Ya son hombres, ya como yo de 50 años, pero vueltos una completa piltrafa. ¿Sabe cómo les llaman a ellos? Los desechables de la sociedad. Eso sería Gustavo Bolívar. Pero yo tuve la gran dicha, la gran oportunidad de conocer la palabra y por eso quiero terminar mostrándoles en Proverbios capítulo 1 y en el versículo 23. Mire lo que Dios le dice al adolescente y joven: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Nótese qué tan interesante es ese término, mis palabras. Dios quiere que los jóvenes y los adolescentes entiendan que hay un llamado de parte de Dios a fijar nuestros ojos en su palabra. Déjenme decirles que la palabra de Dios es el manual para que nuestra vida pueda funcionar bien. Sin este manual tu vida no va a marchar bien, no va a funcionar bien. Tú vas y compras ahora mismo en Zona Libre cualquier artefacto electrónico y él trae su manual. ¿Es verdad o no es verdad? Y ahí te explica paso por paso qué tienes que hacer para que ese artefacto funcione ¿qué? Bien. ¿O no? Bueno, es lo mismo con Dios, la misma cosa. Dios nos ha dejado su palabra. Ese es el manual. Cuando tú y yo vamos a ese manual y comenzamos a mirar cuáles son los pasos que tenemos que dar en la vida y nosotros damos esos pasos que dice ese manual de Dios, que es su palabra, entonces nuestra vida va a andar bien, va a marchar bien y todo va a estar bien. ¿Es verdad o no es verdad? Pero el problema es que muchas veces el adolescente y joven no quiere tener en cuenta el manual de Dios. Por eso dice, volveos, hay un llamado y os haré saber mis palabras. ¿Sabe por qué Dios está haciendo ese llamado a los adolescentes hoy, a los jóvenes? Porque mire lo que dice el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo el consejo mío. Muchacho, el que no oye consejo no llega a viejo. Si usted
no oye el consejo de papá y de mamá y no oye el consejo de Dios a través de su palabra, el que no oye consejo no llega viejo. Miren ustedes el fenómeno, estamos hablando del fenómeno, ¿es verdad o no es verdad? En vez de estar los jóvenes enterrando a los viejos, son los viejos a los que les está tocando enterrar a los jóvenes. ¿Ah? ¡Qué fenómeno! En vez de nosotros jóvenes y adolescentes estar enterrando a nuestros viejos, son nuestros viejos los que están enterrando a los jóvenes y a los adolescentes. ¿Por qué? Porque no oyen el consejo. No vaya con esa cantaleta a otro. A mí no me diga nada. Yo ya tengo 18. Uno puede tener 100 y todavía necesita el consejo. Alguien que le dé un buen consejo, un consejo sabio, oportuno. ¿Usted se imagina yo a los 54 años y todavía hay veces que mi esposa que tiene 52 viene y dice, papi, yo creo que usted está equivocada? Duro para uno de 54 años uno tener que abrir los oídos bien abiertos y escuchar. Me parece que estás equivocado. Yo creo que no es así. Y uno tener que aceptar que a los 54 años todavía uno necesita que alguien lo corrija y que le dé un consejo. Yo lo vivo. Yo, Gustavo Bolívar. Entonces, muchachos, ¿por qué no escuchar el consejo? Estamos a tiempo. Miren ustedes lo que nos está planteando el libro de los Proverbios en el capítulo 1. Nos está diciendo que si nosotros no oímos el consejo, no atendemos el consejo de Dios, esto nos va a traer consecuencias lamentables. Lea conmigo lo que dice el versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Porque el que no oye consejo caerá en calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Las consecuencias. Muchachos, estamos a tiempo de nosotros prestarle atención al llamado que Dios nos está haciendo de volvernos a su palabra. Que si no nos volvemos a su palabra, esto nos va a traer consecuencias lamentables. El versículo 33 termina diciendo más, el que me oyere. Eso es el punto final de este capítulo 1, el que me oyere. Jóvenes, hay esperanza y hay un mañana para el adolescente y joven si oye la palabra de Dios, si toma con seriedad la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto, más el que me oyere habitará con a lo largo de 36 años ya de vida cristiana. He vivido lo que dice este texto maravilloso de las Escrituras. He podido vivir confiadamente después de que a mis 18 años y medio yo atendí la palabra de Dios y abracé en mi corazón ese mensaje y le entregué mi vida al Señor. A mí me gusta muchísimo que ustedes son una generación ¿qué? ¿Cómo es que se llama el tema? ¿Una generación qué? Diferente. Y esa generación diferente no sigue una religión, sino que sigue ¿a quién? Al maestro. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Seguir al maestro es oír su palabra y es obedecer su palabra. Y si nosotros seguimos al maestro, habitaremos confiados, como dice el texto, y viviremos tranquilos y sin temor del mal. Y es lo que yo he vivido ya. Imagínense, 36 años. Y me ha permitido el Señor dirigir la vida de mis 2 hijas. Y tengo que confesarles algo. La mayor es una niña que siempre ha estado
siguiendo las palabras. Es una profesional, una ingeniera en informática de sistemas, pero la segunda niña ha sido difícil. ¿Cómo sufre uno de papá? Ha sido difícil. Hay momentos en que ella no quiere seguir las palabras del maestro. Eso da pie a mucha gente cuestionar, ¿cierto que sí? Pero qué tan raro que a las dos se les dio el mismo ejemplo, se les dio la misma enseñanza y una ha estado ahí firme y fiel en el camino del Señor. Ahora tiene un matrimonio, tiene un hogar, sigue siendo una mujer ejemplar y la otra siempre ha dado qué decir. Entonces yo me he cuestionado como papá y hablando con mi esposa, ¿en qué fallamos? Porque una ha sido bien y la otra ha tenido sus subidas y sus bajadas. Es difícil, es difícil. Entonces tengo que volver otra vez y decirle a mi hija de 26 años, mi hija, solo hay un camino que seguir, solo hay un manual que seguir. Si usted quiere lo mejor, si usted quiere vivir como dice el texto, confiadamente, tranquila y sin temor del mal, está. Le doy gracias a Dios porque en estos últimos 2 años le he visto unos cambios muy positivos. No hay domingo que ella no vaya a la iglesia a menos que tenga que trabajar. Va a la iglesia, escucha la palabra, participa del altar familiar. A veces aprovechamos cuando están todos en casa y sacamos un tiempo para hacer un altar familiar y participa de él. Pero años atrás no fue fácil, tengo que confesarlo. Y yo les hablo desde mi corazón a ustedes, queridos adolescentes y jóvenes, porque usted no sabe cuánto sufre uno como papá y cómo sufre una mamá que después de que ha dado un ejemplo, ha dado una enseñanza, uno ve que el hijo no quiere seguir el ejemplo y la enseñanza. Que ustedes no vayan a caer en esa situación. Ella, gracias a Dios, está haciendo unos cambios muy positivos en su vida y seguimos orando para que nuestra hija pueda todos los días de su vida, el resto de vida que Dios le dé, caminar con el Señor. Termino entonces este primer tiempo sencillamente diciéndole, esas 4 verdades te van a ayudar muchísimo en la vida. Y vas entonces a lograr que tu vida llegue a ser, como en la última reflexión que vamos a tener, una vida de éxito. Solo hay que oír la enseñanza y el consejo y seguir la palabra, el manual de Dios. Pero se necesita que tú tomes una decisión. Déjame decirte una cosa, Dios nunca va a forzar tu libre albedrío. Dios siempre lo va a respetar. Jamás Dios va a intentar cogerte por la camisa. Tienes que hacerlo. No. Él es todo un caballero. Él simplemente te dice qué es lo que debes hacer y tú tomas la decisión si lo haces o no lo haces. Entonces, por eso la pregunta es, ¿vas a aceptar la protección para no caer en el peligro? ¿Vas a dejar que siga siendo formada tu personalidad y no caigas en el problema? Finalmente, vas a seguir el manual que es la palabra de Dios. De ti depende, tú tomas la última decisión. Cierren sus ojos, por favor, un momento. Padre, hemos estudiado un poquitito el capítulo 1 del libro de los Proverbios, donde hemos encontrado 4 grandes verdades que debemos saber. Las hemos podido abordar, entenderlas de una manera sencilla, pero
finalmente la última palabra la tenemos nosotros, somos los que tenemos que tomar una decisión. Y yo quiero invitar con todo mi corazón a aquellos adolescentes y jóvenes que se encuentran en este recinto sagrado, que hoy dicen: yo tomo la decisión de aceptar esas 4 verdades para mi vida. Las quiero guardar como tesoros en mi corazón. Si hay alguno de ustedes que al escuchar esta primera reflexión dicen: yo quiero eso para mí, quiero vivir el resto de mis días, de mi vida sobre esta tierra, como dice ese último texto, confiado, tranquilo y sin temor al mal. Si así tú lo deseas,